Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Seguimos en nuestro curso de circuitos eléctricos 2. Estamos en la unidad 1, características de la onda senoidal, y vamos a revisar las relaciones fasoriales de elementos de circuitos. Ya revisamos las características de una forma de onda senoidal, ya también vimos qué es un fasor, cómo se expresa un fasor, y pues ahora vamos a revisar las relaciones fasoriales de los elementos de circuitos que conocemos como R, L y C, ¿verdad? Son los que siempre usamos, son los comunes. Y si ya sabemos lo demás, pues ahora hay que ver cómo son las relaciones fasoriales de la resistencia, el inductor y el capacitor. Y bueno, pues vamos para allá. Entonces aquí vamos a empezar a revisar las relaciones fasoriales de elementos de circuitos. Y pues vamos a empezar con lo que viene siendo la resistencia, ¿verdad? Aquí nos dice, lo que se debe hacer es transformar la relación de tensión-corriente del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia en cada elemento. Hay que adoptar de nuevo la convención pasiva de los signos. Entonces estamos viendo que la convención pasiva de los signos nos funciona tanto en el tiempo como en la frecuencia, ¿verdad? Y vamos a empezar con la resistencia. Aquí dice, si la corriente que circula por la resistencia R es igual a I, es I igual a IM, la magnitud, el coseno de omega t más phi, donde IM es la magnitud, la amplitud, omega es la frecuencia y phi es el ángulo de fase. Entonces, la tensión a través de él está dada por la ley de Ohm, ¿verdad? Entonces, esa ley de Ohm, pues ya la conocemos, ya no la sabemos, y está que el voltaje V de T es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, aquí tenemos el voltaje, V, está en función del tiempo, esta corriente está en función del tiempo, y aquí está en función del tiempo. Entonces, sustituimos la corriente, ¿verdad? Sustituimos la corriente y vamos a tener IM coseno de omega t más phi. Y esto en forma fasorial nos va a dar de esta forma. El voltaje fasorial es igual a la resistencia IM, que es la amplitud, y tiene el ángulo de fase phi, ¿verdad? Y aquí también nos dice, pero la representación fasorial de la corriente es I igual a IM y el ángulo de fase. Así, de esta forma, tenemos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, donde el voltaje es un voltaje fasorial y la corriente es una corriente fasorial, ¿verdad? Entonces, esto nos indica que la relación tensión-corriente del resistor en el dominio fasorial sigue siendo la ley de Ohm, como en el dominio temporal. La figura 9.9 ilustra las relaciones de tensión-corriente de un resistor, y cabe señalar que respecto a la ecuación 9.31, esta que tenemos aquí, que tensión y corriente están en fase, como se ilustra en el diagrama fasorial de la figura 9.10. Entonces vamos a ver la figura 9.9 y la figura 9.10. Aquí tenemos nosotros nuestra figura 9.9, y entonces está nuestra resistencia, y aquí está la corriente que fluye a través de la resistencia, y esta B está en función del tiempo, es B de T. B es igual a I por R, y entonces esta B está en función del tiempo y esta corriente está en función del tiempo. Y esta es la ley de Ohm, pues que nosotros conocemos, ¿verdad? Es la ley de Ohm que nosotros conocemos. Y bueno, de este lado, el inciso B, tenemos también el circuito, el mismo circuito con la resistencia, pero aquí tenemos I mayúscula y B mayúscula. Esto ya nos indica que es una corriente fasorial y un voltaje fasorial, ¿verdad? Estos ya son fasores, y la relación, pues es la ley de Ohm, sigue siendo la misma, ¿verdad? Donde tenemos B igual a I por R, pero como están en mayúsculas, ya son fasores. Entonces, pues está muy sencillo, ¿verdad? Y lo que nos dice la figura 9.10 es que es el diagrama fasorial para la resistencia. Y aquí, como pueden ver, está
el vector, el fasor del voltaje, está el fasor de la corriente y está el ángulo phi. Y los dos están en fase, ¿sí? Entonces para la resistencia los dos están en fase. Y bueno, siguiendo el mismo procedimiento, podemos encontrar la relación fasorial para el inductor. Y tenemos que el voltaje en el inductor es igual al inductor por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Y si sustituimos la corriente, donde la corriente, aquí lo voy a hacer un poco más pequeño, la corriente es igual a Im coseno de omega t más phi, pues lo sustituimos aquí, sacamos su derivada y nos da menos omega L Im seno de omega t más phi, donde omega es la frecuencia, L es el inductor, Im es la amplitud de la señal senoidal. Aquí está la frecuencia, el tiempo y el ángulo de fase, ¿verdad? Y entonces ya por manipulación y de acuerdo a la convención que habíamos visto, que habíamos platicado en la parte de los fasores, pues es conveniente expresar los fasores en términos de coseno, ¿verdad? Entonces hacemos la suma de 90 grados para que el coseno, pues ya nos quede todo en términos de coseno. Muy bien, entonces de esta forma ya hacemos el desarrollo matemático y encontramos esta relación, ¿verdad? Donde el voltaje es igual a J omega LI. Pero en este caso ya tenemos el voltaje y también la corriente como fasores. Están en mayúscula y ya son fasores. Esta es la frecuencia y J es la unidad de un número complejo, ¿verdad? Y aquí también nos menciona la figura 911 y la figura 912. Entonces, si vamos a ver la figura 911, que es esta de aquí, nos dice relaciones de tensión corriente de un inductor en el dominio del tiempo y el otro en el dominio de la frecuencia. Le hago un poquito más grande. Y entonces tenemos aquí el inductor, la corriente que pasa a través del inductor, ¿sí? Y aquí en el fasorial es lo mismo, ¿verdad? El inductor y la corriente que pasa a través del inductor. En el inciso A, pues la tenemos en función del tiempo, entonces tenemos B minúscula y la corriente minúscula también. La I de la corriente es minúscula. Y esta relación que ya conocemos, que el voltaje en el inductor es igual al inductor por la derivada de la corriente que pasa a través de él respecto del tiempo. Y aquí, pues aquí ya cambia, ¿verdad? Aquí ya tenemos que en el dominio de la frecuencia tenemos que B es igual a J omega por L por I, donde B, donde el voltaje y la corriente son expresiones fasoriales, J es la unidad compleja de un número complejo, ¿verdad? Omega es la frecuencia y L es el valor del inductor. Entonces aquí nada más hay que acordarnos que si tenemos la derivada se multiplica por J omega. Eso ya lo habíamos platicado anteriormente, entonces aquí solamente lo usamos, lo aplicamos, ¿verdad? Y aquí vamos a ver, tenemos el diagrama fasorial para el inductor, y aquí se tiene la corriente y el voltaje, y dice, la corriente se atrasa de B, del voltaje, la corriente se atrasa del voltaje. Entonces aquí, pues nosotros tenemos nuestro ángulo phi de la corriente, del fasor de la corriente, tenemos nuestro fasor del voltaje, y efectivamente aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Que es este que está indicado ahí, es un ángulo de 90 grados, y hay una diferencia de 90 grados entre el fasor del voltaje y el fasor de la corriente, y entonces, si tomamos nosotros la convención de hacer la referencia respecto al voltaje, entonces la corriente está atrasada 90 grados del voltaje, ¿sí? También podemos decir que el voltaje está a 90 grados adelantado de la corriente, pero la convención es tomar el voltaje como referencia, ¿no? De hecho, por aquí está la nota. Aunque es igualmente correcto decir que la tensión del inductor se adelanta a la corriente en 90 grados, la convención es indicar la fase de la corriente en relación con la de la tensión, ¿verdad? Entonces,
Aquí ya estamos diciendo que la corriente está trazada respecto del voltaje. Ok. Y bueno, pues sigue para el capacitor, ¿verdad? Y nosotros tenemos que la corriente en el capacitor es igual al capacitor por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Y también para el capacitor, pues tenemos la relación en función del tiempo, que es esta de aquí, que es B, el voltaje es igual a Bm coseno de omega t más phi. Y aquí tenemos B de t, y aquí tenemos la amplitud del coseno, omega es la frecuencia y phi es el ángulo de fase. Entonces tenemos esta relación, sustituimos B de t aquí, sacamos nuestra derivada, hacemos manipulación y encontramos estas dos relaciones, ¿verdad? Encontramos que la corriente es igual a J omega C por B, y donde I mayúscula y B mayúscula es la corriente y el voltaje en fasores, ¿verdad? J es el número, la unidad compleja, omega es la frecuencia, C es el valor del capacitor. Y entonces aquí, pues si nosotros queremos el voltaje, simplemente resolvemos esta ecuación para el voltaje, ¿verdad? Esto está multiplicando, pasa dividiendo y nos queda que el voltaje es igual a la corriente sobre J omega C, ¿verdad? Entonces, pues está muy sencillo, hay que recordar estas relaciones nada más. Y vamos a ver, aquí tenemos la figura 9.13, relaciones de tensión corriente del capacitor. Primero en el dominio del tiempo y luego en el dominio de la frecuencia. Y es lo mismo, ¿verdad? Tenemos el capacitor, la corriente que fluye a través del capacitor, y esto es respecto al tiempo. Y en el tiempo tenemos que la corriente es igual al capacitor, que multiplica a la derivada del voltaje en el capacitor con respecto del tiempo. Y ya su relación fasorial viene siendo I igual a J omega C por B, donde I está en mayúscula, que es la corriente, B está en mayúscula, que es el voltaje, y están en mayúscula porque son ya las relaciones fasoriales, y tenemos J, que es la unidad del número complejo, omega es la frecuencia y C es el valor del capacitor, ¿verdad? Y bueno, aquí también tenemos el diagrama fasorial para el capacitor. Y aquí, si lo hacemos otra vez, aquí tenemos nuestro ángulo de fase, tenemos nuestro fasor de voltaje, tenemos nuestro fasor de corriente, y si tomamos la convención de hablar de la corriente con respecto al voltaje, entonces estamos diciendo que la corriente está 90 grados adelante del voltaje. La corriente se adelanta del voltaje. La corriente se adelanta al voltaje. Y bueno, aquí tenemos nosotros nuestros 90 grados, donde podemos ver pues el desfase que tienen, ¿verdad? Y pues esas son las relaciones de la resistencia, el capacitor y el inductor. Ahí están nuestros tres dispositivos. Y entonces aquí pues está una tablita, ¿verdad?, donde se resumen las relaciones de voltaje corriente. Está el elemento, la resistencia, el inductor y el capacitor. Están sus relaciones en el dominio del tiempo. Para la resistencia se tiene que el voltaje es igual a resistencia por corriente. En el dominio de la frecuencia es el voltaje igual a resistencia por corriente, no cambia, pero aquí el voltaje y la corriente son fasores, ¿verdad? Para el inductor se tiene que el voltaje es igual a L por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Y en el dominio de la frecuencia tenemos que el voltaje es igual a J omega Li, ¿verdad? Pero B y también I son fasores. Ahora para el capacitor, en el dominio del tiempo tenemos que la corriente es igual a C por la derivada del voltaje respecto al tiempo. Y en el dominio de la frecuencia tenemos que B es igual a I sobre J omega C. Y aquí B, el voltaje y la corriente son fasores. Ok, y aquí si queremos la relación para la corriente, pues despejamos nada más, ¿verdad? Entonces está sencillo. Hay que aprenderse estas relaciones
y ya con eso tenemos las expresiones en el dominio de la frecuencia para la resistencia, el inductor y el capacitor, ¿verdad? Ok. Entonces aquí, pues lo que sigue es un ejemplo sencillo. Es el primer ejemplo del capítulo. Ah, no, ya llevamos varios. Es el ejemplo del capítulo y dice que el voltaje, dice la tensión B igual a 12 coseno de 60T más 45 grados se aplica a un inductor de 0.1 Henry. Encontrar la corriente en estado estable que circula por el inductor. Entonces necesitamos nosotros encontrar la corriente, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pide? Encontrar la corriente. Muy bien. Entonces para el inductor nosotros ya tenemos esta relación que la vimos en la tablita. Podemos ver nuestra tablita aquí. Para el inductor tenemos que el voltaje es igual a J omega LI. Y pues aquí está, ¿verdad? Y en este caso, pues tenemos que omega son 60 radianes sobre segundo. Aquí está 60, son estos 60 de aquí. Ahí está la frecuencia, 60T. El voltaje, ahora expresado como en fasor. Pues está sencillo, ¿verdad? Ya habíamos dicho que aquí es la amplitud, que vienen siendo 12, y el ángulo de 45 grados, que está aquí. Este ya es nuestro fasor del voltaje. Entonces, ¿qué hacemos? Si queremos encontrar la corriente, pues tomamos esta expresión para el voltaje y la resolvemos para la corriente, ¿verdad? J omega L que está multiplicando pasa dividiendo. Y entonces tenemos que la corriente es igual a B sobre J omega L. Entonces ya tenemos la relación fasorial para el voltaje, que está aquí. Nuestra relación fasorial para el voltaje, lo sustituimos y tenemos que omega es de 60, lo ponemos aquí. L es de 0.1, lo ponemos aquí. Ya tenemos todos los datos y hacemos esta operación de aquí abajo, ¿verdad? 60 por 0.1 nos va a dar a 6. Ahora, la J, para que se acuerden. Si no se acuerdan, nosotros tenemos nuestro eje imaginario, es una línea recta, ¿eh? Y tenemos también nuestro eje real, ¿sí? Pero aquí tenemos nosotros una magnitud, ahí yo voy a decir que es un 1. Aquí tengo 1, pero entonces como es un 1, es J, el valor J, 1 en J, un número imaginario en J, es la unidad. Entonces aquí hay un ángulo de 90 grados. Aquí tengo 90 grados. A ver si me sale el 90. Son 90 grados. Ya estoy aprendiendo a escribir aquí. Aquí tenemos la unidad, 1 en J, ¿verdad? Tenemos 1 en J y son 90 grados. Entonces, como son 90 grados y es la unidad, tenemos una magnitud de 1 con un ángulo de 90. Entonces, aquí como de 60 por 1 nos da 6. Por 1, que es pues nos siguen quedando los 6, ¿verdad? Y ya si le ponemos este ángulo de 90, porque este es un número real, entonces nos queda este número real, que es la magnitud, y ahora tenemos los 90 grados, entonces nos queda 6 con un ángulo de 90 grados. Y aquí, pues ya utilizando las reglitas que tenemos para la manipulación de números complejos en su forma polar, pues solamente dividimos 2 entre 6, que nos da a 2, y 45 menos 90, que nos da a 45. Entonces aquí ya tenemos que el resultado fasorial es igual a 2 con un ángulo de menos 45 grados. Y entonces si lo convertimos esto al tiempo, pues lo tenemos que poner en forma de coseno porque es la convención, ¿verdad? Y entonces aquí
nosotros tenemos la magnitud, que es esta de aquí, esta es nuestra magnitud, y de t es igual a 2, por el coseno, esta es que sigue siendo la misma frecuencia que tenemos aquí, esa no cambia, de 60 t, y con el ángulo, ¿verdad? Aquí teníamos más 45, pero ahora el ángulo es de menos 45, entonces este menos 45, pues lo ponemos aquí, de menos 45. Y entonces ya encontramos la corriente, ¿verdad? ¿Qué es lo que pedía? Encontrar la corriente en estado estable que circula por el inductor, ¿verdad? Entonces esta fue una operación muy rápida, sencilla, a través del inductor. Y bueno, entonces hasta aquí la parte de las relaciones fasoriales para la resistencia, el capacitor y el inductor, ¿verdad? Ahora lo que sigue, pues viene siendo estudiar la impedancia y la admitancia. Ok, cuídense mucho.